Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. La palabra de Dios dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por la compañía de los ángeles, gracias Señor por la presencia del Espíritu Santo. Gracias Señor por el gozo y la paz y el solaz que sentimos por su presencia bendita. Gracias por los amigos y amigas presentes, gracias por los hermanos y las hermanas que nos acompañan. Padre amado, gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que todos y todas sean grandemente bendecidos y bendecidas. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos y diríjanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Hoy seguimos con el tema bienaventurado, bienaventurado número 7. En el libro de Apocalipsis encontramos nada más y nada menos que parte de lo que en la Biblia se conoce como apocalíptica bíblica. ¿Qué cosa es apocalíptica bíblica? La apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. La apocalíptica bíblica lo que hace es revelar al hombre, a los seres humanos, las cosas que el hombre no puede ver ni conoce. Dios conoce el futuro, Dios conoce en detalle todo lo que pasa con la familia humana. A través de la apocalíptica bíblica, Dios se relaciona con los seres humanos. Dios le hace entender a la humanidad cuáles son los planes que tiene para el futuro. Llama la atención cómo Dios en detalle describe las cosas que han de suceder antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Cuando leemos en el libro de Isaías, capítulo 24 al capítulo 27, encontramos los detalles, inclusive encontramos en esos capítulos cómo Dios explica cuál es la razón por la cual viene el día de la ira de Jehová. Cuando seguimos leyendo en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, encontramos más acerca de la apocalíptica bíblica y detalles en relación a ese tema tan interesante. En el libro de Daniel, capítulo 2 y capítulo 7 al 12, se desarrolla otra vez y de una manera muy interesante lo que es la apocalíptica bíblica. La apocalíptica bíblica tiene que ver con la revelación que Dios hace en relación al día de la ira de Jehová, en relación a la segunda venida. Pero esas descripciones se hacen desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento. En el libro de Joel, capítulo 2 y capítulo 3, se habla de ese gran día de la ira de Jehová que tiene que ver con la apocalíptica bíblica. Cuando usted sigue buscando en el libro de Zacarías, capítulo 9 al capítulo 14, usted encuentra otra vez más descripciones acerca de la apocalíptica bíblica. El Nuevo Testamento no queda atrás, sino que también describe los detalles de esa revelación de ese gran día de la ira de Jehová. San Mateo capítulo 24, Jesús nos habla acerca de ese día de la ira de Jehová, de ese día de su segunda venida. Cuando lees San Marcos capítulo 13, más descripciones o más declaraciones acerca de la apocalíptica bíblica. San Lucas capítulo 17 y 21, Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Y cuando entonces llegamos al Apocalipsis encontramos exactamente eso, dice el libro, la revelación de Jesucristo. Apocalipsis significa revelación. Ahora, cuando usted estudia Apocalipsis, tiene que saber, número 1, qué contiene y número 2, cómo se lee el libro. ¿Están listos para que trabajemos con eso? A ver, ¿están listos o no están listos? ¿Están listos o no están listos? ¿Se acuerdan el primer día que les dije abran las manos así y ahí tienen el libro en las manos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Cuando usted abre la mano, su mano izquierda, ¿cómo se llama este dedito?
Pulgar. Así que en el pulgar usted tiene el prólogo del libro, en el pulgar de su mano izquierda. Y cuando abre la mano derecha, ¿cómo se llama este dedo? Pulgar. En el pulgar de la mano derecha tiene el epílogo. Pudiéramos decir la introducción y ¿qué cosa? Y la conclusión. Así que usted tiene en la mano 2 pulgares y 8 dedos. Apocalipsis tiene una introducción y una conclusión, o prólogo y epílogo, y 8 visiones. ¿Qué cosa tiene usted en las manos? El Apocalipsis. Por algo lo hizo Dios así. Sigamos en estos detalles. Es muy interesante que entienda esto, porque si usted entiende esta manera, o esto que le voy a decir ahora, o esta forma como fue hecho el libro, la manera literaria como se hizo el libro, la forma como se compuso, la estructura del libro, si usted entiende la estructura del libro y entiende cómo debe leerse el libro, usted entenderá y comprenderá el libro. Para mucha gente es difícil entenderlo o comprenderlo porque no usan el método apropiado de cómo comprender el libro de Apocalipsis. La palabra método, metajodo, significa el camino a seguir. ¿Cuál es el camino a seguir para entender la revelación? Si el libro se llama revelación, Dios lo dio para que se entienda o para que no se entienda. A ver, si se llama revelación, ¿para qué lo dio? Para que se entienda. Ahora, ¿cómo debe entenderse? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo debe leerse? ¿Cómo debe interpretarse? ¿Cómo debe comprenderse el libro? En la misma manera como el libro está escrito, Dios dice cómo debe entenderse. Es interesante donde tenemos que entrar. Recuerde que estamos estudiando Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan. La clave del libro es leer, oír y cumplir o guardar. Ya veremos los detalles. Así que en el versículo 3 hay una llave que le ayuda a entrar al libro. Ahora, ¿cómo debo leerlo? ¿Cómo debo leerlo? Y aquí viene lo bueno. ¿Cuántas manos tiene usted? 2. Entonces el libro tiene 2 partes, una parte histórica y una parte escatológica. La palabra escatológica significa estudio de las cosas del tiempo del fin. ¿Qué significa? Estudio de las cosas del tiempo del fin. Eschatos en griego significa final, lo último. Escatología, estudio de lo último, de los eventos finales, las cosas que van a pasar justamente antes de la venida del Señor, antes del gran día de la ira de Jehová. Recuerde que la semana se llama un refugio, ¿para quién? Para la familia. Todo el libro de Apocalipsis nos presenta a Dios como el refugio de la familia. Y no solamente el Padre, sino también el Hijo y el Espíritu Santo. De allí que usted encuentra la deidad, a Elohim, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en todo el libro de Apocalipsis. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 y versículo 5 y hasta el versículo 6, dice el versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Comenzando el libro, aparece la deidad, aparece la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el comienzo del libro nos recuerda el Antiguo Testamento, cuando usted estudia todo el libro de Apocalipsis, tiene que comprender que está escrito en griego, pero pensado en hebreo, pensado en hebreo con los pensamientos de los judíos, cómo Dios se reveló a los judíos. Cuando usted estudia el Apocalipsis, tiene que entender el Antiguo Testamento. Cuando usted revisa el Apocalipsis, encuentra una gran cantidad de citas del Antiguo Testamento en Apocalipsis. Algunos exégetas bíblicos dicen que hay más de 2000 citas del Antiguo Testamento contenidas en el Apocalipsis. En otras palabras, Apocalipsis es parte del Antiguo Testamento propuesto en el Nuevo Testamento. De allí la importancia de entender cómo leer el libro. Veamos primero el contenido del libro y luego cómo debe leerse. Si usted sigue estos pasos sencillos, el libro se le va a abrir y lo va a entender. Hay una situación cuando se trata de apocalíptica, y es que en la apocalíptica, cuando usted cree que sabe, ya no sabe nada. En la apocalíptica, uno aprende en la medida que uno sabe que uno no sabe. ¿Se entendió? Porque es una revelación de Dios.
Y para entender una revelación de Dios hay que seguir el método de Dios. Y el método de Dios para entender a Dios primero es pedir la dirección del Espíritu Santo. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Usted toma el libro en la mano y lo primero que encuentra es el prólogo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 10. ¿Qué cosa se llama eso? Prólogo. ¿Cuántos dedos tiene la primera mano? 5. ¿Cómo se llama esto? Prólogo. ¿Y cuántos dedos le quedan? 4. Hay 4 visiones en la parte histórica. La visión número 1 va desde el capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 3, versículo 22. No se angustia por escribir esto porque lo están copiando, lo están grabando. Después pida una copia y ya la va a tener. Así que no tiene que estar corriendo. Si quiere correr, corra, no hay problema. Pero, por favor, no se pierda en los detalles que voy a dar, porque es importante para lo que viene a continuación. Si ven que voy muy rápido, me hacen una seña para ir un poquito más rápido, para poder ganar más tiempo. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien? Bien. La visión número 1 de la parte histórica, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 al capítulo 3, versículo 22. Segunda visión, en la parte histórica estamos en la mano izquierda, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? En la mano izquierda. Si usted lo mira en su mano izquierda, pues donde quiera que llegue y abre la mano tiene el libro de Apocalipsis. Si se aprende los detalles y tiene que dar un curso de Apocalipsis, ¿qué es lo que necesita usar? Su Biblia y las manos. Y ahora les voy a decir, ¿por qué usted se mira las manos? Tranquilo, este es el secreto. Número 1, la visión número 1, Apocalipsis 1, versículo 10 al capítulo 3, versículo 22. Número 2, segunda visión, capítulo 4, versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 1. Tercera visión, capítulo número 8, versículo 2 hasta el capítulo 11, versículo 18. Y la cuarta visión, capítulo 11, versículo 19 hasta el capítulo 14, versículo 20. Ahí tiene las 4 partes todas las 4 divisiones de la sección histórica. Ahí está todo esto. No se angustie, ahorita te verá qué cosa linda, cómo combinar la parte histórica con la parte escatológica para entender el contenido del libro. Vamos ahora a la parte escatológica. ¿Cómo se llama este dedo? El epílogo es la parte final, la conclusión. Si se le olvidó, no se preocupe, que todo lo están grabando. Vamos a seguir. La primera visión de la parte escatológica comienza en el capítulo 15, versículo 1, hasta el capítulo 16, versículo número 17. Esta es la primera parte, la primera visión. La segunda va desde el capítulo 16, versículo 18, hasta el capítulo 18, versículo 24. Esa es la segunda visión. La tercera visión de la parte escatológica comienza en el capítulo 19, versículo 1, hasta el capítulo 21, versículo 4. Y la última visión, la número 8, capítulo 21, versículo 5, hasta el capítulo 22, versículo número 5. Y la última sección, la conclusión, el epílogo, comienza en el capítulo 22, versículo 6, hasta el versículo 21. Ahí tiene todo el libro. Ahí está todo el libro dividido y clasificado. Un prólogo y un epílogo y 8 visiones. Esto es muy importante que usted lo entienda para que ahora comprenda el valor de la palabra bienaventurado. ¿Estamos listos? Entonces, ¿cómo debo leer el libro? ¿De qué manera se lee el libro? Apréndase esta palabra rara. La palabra es quiasmo. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Quiasmo. ¿Qué cosa es eso? Quiasmo no es más que comparar una lista con otra lista. ¿Qué es quiasmo? Comparar una lista con otra lista. La primera lista, ¿cómo se llama? Histórica. Y la segunda lista, escatológica. La primera lista con la segunda se compara o contrapone en forma de X. ¿En forma de qué? ¿Sabe lo que es una X? ¿Seguro? ¿Sabe lo que es una X? Ahora, mire qué cosa linda. ¿Estamos listos? Vamos a entrar ahora cómo debe leerse el libro. ¿Están listos? A ver, ¿están listos o no están listos? A mí esto me apasiona. Si usted no entiende, no se preocupe. Sigan sin entender, pero siga oyendo. Porque al final su cerebro se va a despertar. Es una manera como el cerebro funciona. Y está hecho para entender. Ok, ¿cuántas visiones hay en la primera sección, la parte histórica? 4. ¿Cuántas visiones hay en la segunda sección, la parte escatológica? 4.
¿Qué cosa hay en la parte histórica? Un prólogo. ¿Y qué hay en la parte escatológica? Un epílogo, una introducción y una conclusión. Trabajemos entonces con las 8 visiones. ¿Cómo deben leerse las 8 visiones? ¿Están listos? Recuerde la X. Debe leerse el libro de esta manera. Cuando usted lee la primera visión, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 22, en la primera visión. Cuando usted termina de leer esa sección, terminó. Debe entonces parar allí e irse a la visión número 8. Apocalipsis capítulo 22, capítulo 21, versículo 5, hasta el capítulo 22, versículo 5. ¿Qué está pasando allí? Mire qué cosa linda. Cuando lee la primera visión, Dios inspiró a Juan que hiciera el libro en forma de X para que nadie pudiera destruir el libro y para que el contenido del libro fuera tan seriamente curioso de encontrar que la gente tuviera que aprenderse cómo funciona el libro para que pudieran entender lo que significa lo que hay en el libro. Esta noche tenemos que estudiar con esa primera parte. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 hasta el capítulo 3, versículo 22, toda la primera visión. La última visión, Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, hasta el capítulo 22, versículo 5, la octava visión. Así que la octava la 1 se combina con la 8, la 2 se combina con la 7, la 3 se combina con la 5 y la 4 se combina con la 6. Vamos a ver si se lo aprendieron. La 1 se combina con la 8. ¿Aprendieron ahí? Si yo tengo una lista aquí un 1 y aquí tengo una visión 8, si el 1 viene con el 8, ¿se cruza o no se cruza? ¿Se cruza o no se cruza? La 2 se combina con la 7, así que la 2 se combina con la 7. ¿Se cruza o no se cruza? A ver, ¿sí o no? Ahora, mire qué cosa linda. La 3 se combina con la 5. ¿Se cruza o no se cruza? Y la 4 se combina con la 6. ¿Notaron ustedes que una viene así, otra viene así, y la otra va así, y la otra va así? ¿Eso no es una X? A ver, ¿sí o no? Entonces eso se llama quiasmo. A nosotros nos interesa la primera combinación, la visión 1 con la 8, porque en la visión 1, en la primera sección, nosotros tenemos en la parte de lo que es el prólogo y el epílogo, tenemos también un cruce, porque el prólogo, que es lo primero, se combina con el epílogo, pero entre el prólogo y el epílogo nosotros encontramos detalles interesantísimos, que es lo que nos interesa a nosotros. El capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 10 tiene el prólogo. El capítulo 22, versículo 6 al 21 tiene el epílogo. Toda esta noche lo que nos interesa es combinar el prólogo y el epílogo. Ya las visiones se verán en otro momento. Todo el libro se mezcla, todo el libro se combina. Cuando usted lee el prólogo, capítulo 1, versículo 1 al versículo 10, tiene que parar para irse al antiguo, a la parte final, a la parte escatológica, leer el capítulo 22, versículo 5 al versículo 6 al versículo número 21. Prólogo y epílogo. Cuando usted va al prólogo, vamos un ratito al prólogo, versículo número 3, capítulo 1, dice el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Cuando usted lee toda la sección del prólogo, usted descubre 7 cosas que aparecen en el prólogo que se repiten en el epílogo. 7 cosas que aparecen al principio, en la introducción, que se repiten en la conclusión. Y esa combinación se llama quiasmo. Y ese quiasmo es contrastar la lista del prólogo con la lista del epílogo. ¿Por qué Dios lo hizo así? Es interesante cuando vemos en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis que dice que el Padre es el alfa y la omega. Y al final encontramos también que dice que Cristo es el alfa y la omega. Dios es el principio y el fin. Cuando usted estudia Apocalipsis, tiene que ir principio y fin, principio y fin, principio y fin, principio y fin. Y en todas las visiones Dios dice, yo soy el refugio de la familia. Y en todas las visiones Dios dice, yo estoy pendiente y constantemente cuidando y protegiendo a la familia. Yo estoy aquí y nada ni nadie impedirá que se cumpla mi voluntad en tu vida si tú me crees. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso?
tome su Biblia y vamos a estudiar ahora. En el capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para, ¿qué cosa? Manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel, ¿a quién? A su siervo Juan. Mi pregunta, ¿aparece allí el ángel, sí o no? ¿Sí o no? Vamos entonces a la última parte del libro, al epílogo, a la conclusión del libro. Y mire lo que aparece en el capítulo 22, versículo 6. Vamos rapidito, Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Y me dijo, estas palabras son como fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ¿qué hizo Dios? Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder, ¿cuándo? Pronto. Pregunto, capítulo 1, versículo 1, ¿menciona el ángel que Dios envió para decirle las cosas a Juan, sí o no? Sí, y ahora se repite la misma idea. Lo hermoso de este quiasmo, lo hermoso del libro, es que Dios combina lo primero y lo último y muestra en cada sección cómo todo aquello se une una cosa con la otra. Ahora, ¿por qué es importante esto? Es importante, querido, querida, porque cuando tú eres bienaventurado, cuando tú eres afortunado, cuando eres dichoso, cuando eres bendecido de Dios, hay algo especial que Dios hace contigo, que es el estudio final de la semana, y es que Dios te sella con su espíritu. Ponga cuidado a esto. Leímos hace unos días que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo están interesados en nosotros. Están tan interesados en nosotros que en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19, el apóstol Pablo nos dice que, número 1, para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ya dijimos que el hombre interior significa nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. Y dijimos también que el Espíritu Santo nos quiere potencia, dinamismo, kratayó, dinamis. Nos quiere fortalecer con poder en la mente, en la voluntad y en la conciencia, cambiando y transformando nuestra vida espiritual. En otras palabras, Dios envía su Espíritu para que nos habilite, para que nos capacite, para que nos prepare. Número 2, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, Efesios 3:17. Y número 3, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, Efesios 3:19. En otras palabras, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo se preparan para trabajar en la vida tuya. Toda la deidad, toda la Trinidad, todo el Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo lo más poderoso del universo, listos, preparados para venir a la vida tuya, ayudarte, guiarte, prepararte y capacitarte. Ahora, mire qué cosa linda. Ya veremos en la semana la respuesta a la pregunta, Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, ¿quién podrá estar en pie en el gran día de su ira? Y entonces el capítulo 7, versículo 1 al 3, habla del sellamiento. El sellamiento es uno de los temas que tenemos que ver al final de la semana, y no es más que, el sellamiento no es más que, dice, Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1183, dice, el sellamiento es un afianzamiento a la verdad tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los que están siendo sellados son inconmovibles. Es importante entender esto porque los bienaventurados están siendo sellados. Estar siendo sellados significa están recibiendo la unción del Espíritu Santo. Están siendo habilitados y capacitados en su mente para entender y comprender la palabra de Dios y transformados por el poder del Espíritu para mostrar en sus vidas el poder que tiene Dios en sus hijos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? Entonces necesitamos entender el libro de Apocalipsis para ver cuántas bendiciones y cómo funcionan esas bendiciones de Dios. De allí la importancia de estudiar el libro. El que estudia el libro, el que lo lee, el que lo oye o el que lo guarda, recibe una bendición. Es un bienaventurado, es una bienaventurada. Por eso estamos estudiando el libro en esta semana. Y nos hemos quedado solamente con el versículo número 3. La pregunta, ¿por qué tengo que entender el prólogo y el epílogo? Porque el prólogo es el comienzo y el epílogo es el final. Porque Dios es el alfa y la omega. Y se presenta el Padre así con ese título al principio, como veremos, y Cristo se aparece con ese título al final.
Porque el libro está hecho de esa manera, en forma de un quiasmo. Porque si usted sigue el método como el libro fue escrito, usted entenderá el mensaje que contiene el libro. Porque si usted no sigue la manera como Dios lo escribió y lo preparó, usted no va a entender el libro. Porque lo más importante del libro no son las cosas, sino la persona de Dios mismo. Porque es el mismo Dios que se presenta. ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no? La revelación ¿de quién? De Jesucristo. ¿Que quién le dio? Que Dios le dio. Y la envió por medio de su ángel. Así que en el prólogo aparece el ángel y en el epílogo al final el ángel aparece otra vez. Pregunto, ¿están envueltos los ángeles en este asunto de la salvación? Sí. ¿Están envueltos los ángeles en el asunto de cuidarnos? Sí. ¿Están interesados los ángeles que aprendamos las cosas de Dios? Sí. Cuando usted lee el libro de Daniel, le dijeron a Gabriel que le enseñara a Daniel las cosas que tenían que ver con la profecía de los 1300 días, ¿sí o no? Sí. Los ángeles están envueltos en todo lo que estamos haciendo. ¿A quién enviaron a la casa de Cornelio para que le dijera que mandara a buscar a Pedro? A un ángel. ¿Sí o no? ¿Quién habló con María para hablar del nacimiento de Jesucristo? Un ángel. ¿Quién habló con Zacarías para hablar del nacimiento de Juan? Un ángel. ¿Están los ángeles envueltos en esto? Sí. Cuando usted lee el Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, el capítulo 22, encuentra a los ángeles envueltos en toda la actividad. ¿Quiénes están presentes en esta iglesia en esta noche? Los ángeles. ¿Sí o no? Y desde el comienzo del libro hasta el final nos están diciendo que los ángeles están envueltos en esto. ¿Quiénes nos cuidan a nosotros? Los ángeles. ¿Quiénes nos defienden? Los ángeles. Es importante entender que los ángeles están en esto, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Es Dios nuestro refugio? Sí. Y los ángeles nos cuidan. Número 1. Entre el prólogo y el epílogo aparece la presencia de los ángeles. Ahora, mire qué cosa linda. En el capítulo 1, versículo 3, aparece la palabra bienaventurado. Pero en el capítulo 22, versículo número 7, aparece la palabra bienaventurado. Vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Bienaventurado, ¿quién? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Ahora vamos al capítulo 22, que es el epílogo, versículo número 7. ¿Qué dice el versículo 7? He aquí vengo pronto. ¿Qué dice ahora? Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿No es lo mismo que dice el capítulo 1, versículo 3? ¿Sí o no? El que lee, el que oye y el que guarda. Pregunto, ¿se relaciona el prólogo con el epílogo, sí o no? Sí. ¿Por qué Dios lo hizo así? Porque nuestra mente está hecha de esa manera. ¿Cuántos hemisferios tiene su cerebro? 2. ¿Y usted sabía que trabajamos en forma de X? ¿Que la parte derecha controla la parte izquierda y la parte izquierda controla la parte derecha? ¿Lo sabía o no lo sabía? Y eso es quiasmo. Usted tiene el quiasmo dentro de usted. Porque si la parte derecha controla la derecha, no fuéramos para un lado. Y la parte izquierda, no fuéramos para el otro lado. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? El hemisferio derecho tiene que ver con el arte, con la belleza, con la pintura, con wow. Y la parte izquierda tiene que ver con la ciencia. ¿O no? A ver, ¿sí o no? ¿Sabía Dios cómo combinar su cosa? Claro, y así lo hizo con el Apocalipsis. Así que Apocalipsis es un pequeño cerebro. Todos los libros de la Biblia terminan en Apocalipsis. Todos los libros de la Biblia tienen que ver con Apocalipsis. Si usted descubre el secreto de ese pequeño cerebro, entonces descubre el secreto de toda la Biblia. ¿Cómo empieza el Génesis? Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim. ¿Y cómo empieza Apocalipsis? Capítulo 1, versículos 4 y 5. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Comienza Apocalipsis como comienza Génesis. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ok, déjeme hacerle una pregunta. ¿Es interesante esto o no es interesante? ¿Es emocionante o no es emocionante? A ver, ¿sí o no? Iba a hacer una pregunta, pero no me atreví. Gracias a Dios que me frené. ¿Tenemos un cerebro o no tenemos un cerebro? ¿Sí o no? ¿Y cuántos hemisferios tiene? 2. Veamos el Apocalipsis como un pequeño cerebro donde Dios nos habla para entender y hacernos entender que Él es nuestro refugio.
podemos estar tranquilos y en paz porque Dios es nuestro refugio. ¿Seguimos con el libro? Número 1, ángel. Número 2, bienaventurado. Número 3, vamos a seguir con esa línea. La palabra testimonio, capítulo 1, versículo 2. Apocalipsis capítulo 1, versículo 2. ¿Cómo dice el versículo 2? A mí me encanta y me apasiona este libro. ¿Qué dice el versículo 2? Que ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Y qué más? Y del testimonio de Jesucristo. ¿Y qué más dice? Y de todas las cosas que ha visto. La palabra testimonio es una palabra clave. Capítulo 22, versículo número 16. ¿Qué dice el versículo 16? Apocalipsis 22, 16. ¿Cómo dice? Yo Jesús, ¿qué cosa? He enviado mi ángel, ¿para qué dice? Para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, ¿y qué más dice? Y el linaje de David, ¿qué más? La estrella resplandeciente de la mañana. Mi pregunta, ¿se combina testimonio en el prólogo con el epílogo, sí o no? Sí. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Mire, su cerebro funciona de una manera interesante. Los cerebros funcionan y entienden y comprenden en la medida en que usted relaciona una cosa con otra. No todo el mundo aprende igual. Hay por lo menos 7 formas diferentes de aprendizaje. Por eso, cuando usted es maestro, tiene que saber que no todos los alumnos aprenden de la misma manera. ¿Se entiende o no se entiende? Por eso hago siempre esa pregunta. ¿Es así o no es así? Por eso siempre pregunto eso. ¿Sí o no? Por eso pregunto sí o no. Porque cuando usted hace esas preguntas, su cerebro se ubica, se enfoca, su cerebro se encuadra. Dios lo sabe. Así que te ataca un lado del cerebro, un hemisferio, y te ataca el otro lado también. Y es tan hermoso verlo en la Biblia, en la realidad, que es hasta apasionante cuando uno logra tomar la Biblia, traerla a la mente y cómo Dios cambia y transforma la mente. Número 4. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, la segunda venida. ¿Qué dice Apocalipsis 1, versículo 7? ¿Cómo dice? Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Me encanta que lo encuentren y lo lean. Me apasiona que hagan eso. ¿Qué dice el versículo 7? He aquí, ¿qué cosa? Viene con las nubes, ¿y qué más? Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. ¿Habla de la segunda venida, sí o no? Vamos al capítulo 22 ahora y veamos el versículo número 7. ¿De qué cosa nos habla? Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. Usted puede confiarle su familia a Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Usted puede entregarle su vida a Dios. Dios sabe lo que tiene entre manos. Dios sabe lo que está pasando. Dice el versículo 7, ¿cómo dice? He aquí, vengo pronto. ¿Quién está hablando? El Señor Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Capítulo 22, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué dice Cristo? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo 20. ¿Qué dice el 20? El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Alabado es el nombre de Dios. ¿Viene o no viene? Lo dice al principio del libro y lo dice cuando el libro termina. En otras palabras, se lo aseguro, se lo garantizo. ¿Se ha dado cuenta cuántos oídos usted tiene? ¿Seguro que tiene 2? ¿Y cuántos ojos tiene? ¿Seguro? ¿Y cuántas manos tiene? ¿Seguro? ¿Y cuántas piernas tiene? ¿Seguro? ¿Y cuántos hoyos tiene su nariz? 2. Papá Dios es tan hermoso que nos habla en forma estereofónica. ¿Cómo nos habla? Estereofónica. ¿Sabe lo que es un sonido monofónico? ¿Y sabe lo que es estereofónico? ¿Cómo le gusta? ¿Monofónico o estereofónico? Una cosa linda, mamá. Dios sabe que somos estereofónicos. Tenemos una bocina aquí y otro receptor acá. ¿Tenemos 2 receptores en la cabeza, sí o no? A ver, sí o no. Alguno que se le tapa a uno, como que tienen que estar girando la cabeza
Cosa linda, pero usted tiene sus dos receptores y escucha en forma estereofónica. Tiene dos ojos, tiene ¿cuántas bocas? Pues ya usted sabe que cuando usted ve, tiene que, cosa linda, sí, está linda. Si usted ve, tiene que hablar la mitad de lo que ve, la mitad de lo que huele, la mitad de lo que oye, la mitad de lo que toca, la mitad de lo que camina, porque nada más tiene una sola boca. Así que hay que hablar ¿cómo? La mitad de todo. ¿Sí o no? Alabado sea el nombre de Dios. Oiga, ¿es linda la Biblia o no es linda la Biblia? Dios sabe y nos habla en forma estereofónica. Saulo, Saulo. Samuel, Samuel. Cosa linda. Siempre Dios lo hace así. Lo dice 2 veces. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántas partes tiene el Apocalipsis? 2. La parte histórica y la parte escatológica. Déjeme hacerle esta pregunta porque no sé si se están contagiando conmigo. ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa la Biblia? ¿Es hermosa o no es hermosa? Lo que más me gusta de la Biblia es que cuando más la estudiamos, más conocemos a Dios. ¿Qué dice Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24? Dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valiente se alabe en su valentía. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere que nos alabemos cuando le conozcamos, cuando le entendamos. Y cuando leemos el Apocalipsis, conocemos a Dios y entendemos a Dios. Alabado sea su nombre. Dios nos presenta tantas pruebas y evidencias en el libro para que usted no tenga lugar a dudas, para que no desconfíe, para que confíe y se dé cuenta que Dios es el refugio para la familia. ¿Es lindo o no es lindo esto? ¿Es lindo o no es lindo? ¿Podemos confiar en Dios? Sí, podemos confiar en Dios. Número 5, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice, el tiempo está cerca. Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Estamos presentando las evidencias para bombardear su cerebro. En la medida que bombardeamos sus cerebros, el cerebro termine creyendo. Si el cerebro no cree, no hay esperanza. Ahora, si el cerebro ve las evidencias, las pruebas que están puestas delante de él creerá. Así cree el cerebro. Capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo dice el versículo 3? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está ¿cómo? Dice, porque el tiempo está cerca. Capítulo 22, versículo 10. ¿Qué dice 22:10? ¿Cómo está el tiempo? Dice el versículo 10, y me dijo, ¿qué cosa? No selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué dice? Porque el tiempo está cerca. ¿No es lo mismo? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? A ver, ¿sí o no? Lo que Dios está haciendo es diciéndote, querido, quiasmo, la combinación en forma de X, la usé para ratificar, para confirmar, para declarar que lo que te digo es completamente cierto. Entonces, ¿puedo entregarle y confiarle mi vida a Dios? ¿Puedo confiarle mi familia a Dios? ¿Sabe Dios lo que está haciendo? A ver, ¿sí o no? Oiga, nada más piense por un momento, ¿y cómo es esto? Que Dios lo que dijo al principio pasa todo el libro y lo repite al final. Y es lindo cuando usted ve cómo Dios combina la visión 1 con la 8, la 2 con la 7, la 3 con la 5 y la 4 con la 6. Y cuando usted lee una sección, luego lee la otra y ve que todo se combina, usted dice, wow, pero ¿y cómo fue? Y hasta el cerebro suyo dice, wow, ¿y cómo fue? Lo interesante es que a medida que usted lo lee, el cerebro se le abre, se le despierta y el espíritu viene y le cambia la vida. ¿Es lindo o no es lindo? A ver, ¿es lindo o no es lindo? ¿Seguro que es lindo? ¿Se atreve usted a entregarle la vida al Señor? ¿Sabe Dios lo que está haciendo? ¿Sí o no? ¿Entiende Dios lo que está haciendo con nosotros? Sí. Número 6. Capítulo 1, versículo 8. El Padre se aparece como el Alfa y la Omega. Mire qué cosa linda. Capítulo 1, versículo 8. ¿Cómo dice el versículo 8? Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor,
el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Dónde está la palabra que es y que era y que ha de venir? Mire el versículo número 4. ¿Cómo dice el versículo 4? Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. ¿De quién dice? Del que es y ¿qué más? Y que era y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo el testigo fiel. Entonces, ¿quién es el que es y que era y que ha de venir? El Padre. Ahora aparece el Padre aquí como el Alfa y la Omega. Ahora mire lo que pasa en el capítulo 22. ¿Quién aparece al final como Alfa y Omega? Versículo 13. Apocalipsis 22, versículo 13. ¿Cómo dice el verso 13? Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Cuando usted mira el contexto, descubre que quien está hablando aquí es Cristo Jesús. El versículo 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y dice el versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio. Ahora en el capítulo 22 aparece Cristo como el Alfa y la Omega, el principio y el fin. ¿Qué significa eso? Principio y fin significa que Dios es, está y estará, ayer, hoy y por los siglos. Que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Que Dios tiene el control del principio y el final. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y Omega es la última letra. Que Dios ha estado siempre y que Dios siempre estará. Lo hermoso de Alfa y Omega es que tu familia no tiene nada que temer si está en las manos del Todopoderoso Dios. ¿Es lindo o no es lindo? Número 7. Y aquí aparece algo hermoso. ¿Cómo descubrimos la deidad? ¿Cómo descubrimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo envuelto en el prólogo y en el epílogo? Ya vimos en el prólogo, capítulo 1, versículo 4 al 6, que aparece el que es, que era y que ha de venir, los 7 espíritus que están delante de su trono y Jesucristo. Ya lo vimos ahí. Pero vamos a buscarlo en la parte final, en el capítulo número 22. Comienza el libro termina como comienza. Comienza con la deidad, termina con la deidad. Vamos al capítulo 22, vamos a descubrir al Padre, vamos a descubrir al Hijo y vamos a descubrir al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué todo esto? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Querido, escucha por favor. Lo que Dios nos quiere decir es que en el último libro de la Biblia, Él está presente. Así como empezó Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En el principio Dios, al final del libro, quiere decir que al final también Dios, alabado sea su nombre. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso eso? Capítulo 22, vamos al capítulo 22. Veamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo presente allí. Versículo 6. Capítulo 22, versículo 6. ¿Cómo dice el verso 6? Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, ¿y quién dice ahora? El Dios de los espíritus de los profetas, ¿qué ha hecho? Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos, ¿qué cosa? Las cosas que deben suceder pronto. ¿Está presente Dios el Padre allí, sí o no? ¿Sí o no? Recuerda el versículo 1 cuando dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y la declaró enviándola por medio de su ángel. El mismo pensamiento del versículo 1, del capítulo 1. Ahora aparece aquí en el versículo 6. Ahora, mire qué cosa linda. Versículo número 9. ¿Cómo dice el verso 9? Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora ¿a quién? A Dios. Ahí aparece el Padre otra vez. Muy bien. Versículo número 16. ¿Cómo dice el 16? Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿En dónde dice? En las iglesias. Yo soy, ¿qué cosa? ¿Qué cosa dice Jesús que es? Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ya apareció Dios el Padre, ahora aparece el mismo Jesús diciendo, yo Jesús. Nos falta una persona aquí. ¿Quién nos falta?
Versículo 17, ¿cómo dice? Y el espíritu y la esposa dicen, ¿qué cosa? Ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tomar del agua de la vida, ¿cómo dice? Gratuitamente. Mi pregunta, ¿aparece al final el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sí o no? Sí. ¿Aparece al principio, sí o no? Sí. Entonces yo te pregunto, si le entregas tu vida a Jesús, si entregas tu familia en las manos del Señor, ¿hay algo en lo que debe temer? No. ¿Puedes confiar en Dios? ¿Puede creerle a Dios? ¿Es clara la palabra de Dios? Y eso es lo que estamos estudiando esta semana. Si confiamos en Él, si nos entregamos a Él, si creemos en Él, entonces Él nos convierte en persona bienaventurada. ¿Es lindo eso o no es lindo eso? ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír, por la palabra de Dios. ¿Qué cosa estamos estudiando? La palabra de Dios. En el capítulo número 1, versículo 3, aparece una frase con la que vamos a terminar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Vamos a aterrizar. ¿Qué dice el versículo 3? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. La frase dice, guardan. ¿Cómo dice? Dice el versículo 3, y guardan las cosas en ella escritas. ¿Qué significa guardan? ¿Qué significa que guardan? Vamos a ir rapidito al libro de Apocalipsis capítulo 22 y vamos a encontrar la misma frase en el epílogo. La encontramos en el prólogo, la vamos a buscar en el epílogo y luego vamos a estudiar qué significa guardan. Los bienaventurados guardan las palabras de esta profecía. Los bienaventurados guardan las cosas en ellas escritas. Si usted es un bienaventurado, usted estará guardando las cosas que Dios declara. Si usted no es bienaventurado, usted se resiste a guardar las cosas que Dios dice. Ahora, ¿qué significa guardar? ¿Qué significa guarda? Cuando usted busca la palabra en griego, es el verbo tereo, que significa obedecer, cumplir, observar, guardar, vigilar. ¿Qué significa guardar? Número 1, obedecer, cumplir, observar, guardar, vigilar. Los bienaventurados guardan, observan, cumplen, obedecen, vigilan las cosas que están escritas. Son fieles porque hacen conforme a lo que Dios quiere. Porque el Espíritu hace y produce en ellos el querer como el hacer por su buena voluntad. Sus vidas reflejan la belleza del carácter de Dios. Ahora, mire cómo aparece una bienaventuranza igual, gemela, de esta del capítulo 1, versículo 3. Capítulo 22, Apocalipsis capítulo 22, mire qué cosa linda. Apocalipsis capítulo 22, versículo número 7. ¿Cómo dice el versículo 7? He aquí vengo pronto. ¿Y cómo dice ahora? Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Mi pregunta, ¿se repite la misma frase en el capítulo 22, versículo 7, sí o no? Sí. ¿Es importante guardar? Sí. ¿Es importante obedecer? Sí. ¿Es importante cumplir? Sí. ¿Es importante vigilar? Sí. ¿Es importante observar? Sí. ¿Es importante guardar? Si es verdad que usted es una persona cristiana, en su vida se verá la belleza del carácter de Jesús. Si es verdad que usted es un bienaventurado o una bienaventurada, en su vida se verá que el Espíritu le está cambiando la vida. Si es verdad que usted es una persona bienaventurada, entonces usted es una persona convertida, arrepentida, nacida de nuevo. Usted es una persona con un nuevo estilo de vida. Su vida es completamente distinta porque el Espíritu Santo se encarga de cambiarle la vida. Y yo le pregunto, ¿esto es cierto o no lo es? ¿Es así o no es así? ¿Tiene Dios poder para cambiarlo? Sí. Y es lo que el libro nos está confirmando. Cuando usted busca en el Nuevo Testamento ese verbo tereo o esa palabra guardar, mire lo que se encuentra. Vamos a leer rapidito algunos versículos. Por ejemplo, San Mateo capítulo 19, versículo 17. Mire qué cosa linda. Mateo 19, 17. ¿Cómo dice el versículo 17? Mateo capítulo 19, versículo 17. Aquí aparece este verbo, tereo. ¿Cómo dice el 17?
Él le dijo, ¿qué cosa? Mateo 19, 17. ¿Cómo dice el 17? Él le dijo, ¿cómo? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. ¿Y qué dice ahora? Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué dice Jesús? Guarda los mandamientos. ¿Cómo dice Jesús? Guarda los mandamientos. Ahora, el verbo guardar, ¿qué significa? Obedece los mandamientos, cumple los mandamientos, observa los mandamientos, vigila los mandamientos. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Quién es el que está hablando? Jesucristo. Y yo le pregunto, ¿tiene usted plan de entrar al reino de los cielos? Entonces tiene que guardar los mandamientos. Tiene que guardar las palabras escritas en el libro. Tiene que observarla, tiene que obedecerla, tiene que aceptarla, tiene que recibirla. Si es verdad que usted es un bienaventurado, su vida reflejará la vida de Jesús. Y la gente creerá, no lo que usted le diga, la gente creerá el testimonio suyo. ¿Qué dice Mateo 24, 14? Y será predicado ese evangelio, ¿por qué cosa dice? Por testimonio. ¿A quién le dice? A todas las naciones. ¿Por qué sería predicado el evangelio? Por testimonio. ¿Qué es testimonio? Testimonio es presentar las evidencias a favor de Jesús. Testimonio es presentar las pruebas a favor de Jesús. La mejor prueba a favor de Jesús es la vida suya. ¿Qué ha hecho el Señor en la vida tuya? Bueno, si eres un bienaventurado, entonces se notará, se verá que tu vida ha sido cambiada por el poder del Espíritu Santo. Siendo que eres bienaventurado, la gente podrá ver las bellezas del carácter de Cristo en la vida tuya. Dice, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice que el Espíritu nos transformará de gloria en gloria como a su imagen. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, somos ¿qué cosa? Linaje, escogido real, nación, pueblo adquirido por Dios. ¿Y cuál es el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes, los perfiles, las características, los atributos, las bellezas. El Espíritu viene, te cambia, te transforma. El Espíritu viene, 1 Pedro 1:23, y te hace participante de una simiente incorruptible que viene de lo alto. El Espíritu viene, alimenta esa simiente y te convierte en una persona nueva, una persona nacida de nuevo. Entonces los bienaventurados viven en este mundo, pero no son de este mundo. Ahora son miembros de la familia de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 19, y también son ciudadanos del reino de los cielos. Ya no son de esta tierra. ¿Le gustaría ser un bienaventurado o una bienaventurada? ¿Quiere mantenerse siendo bienaventurado o bienaventurada? Póngase en pie conmigo, póngase en pie conmigo. Al ponerse en pie, usted está diciendo, Señor, por la gracia del cielo ya soy un bienaventurado o una bienaventurada. Quiero mantenerme en esta situación. Y si usted no lo es, si no lo ha sido, al ponerse en pie está diciendo, Señor, quiero serlo. Quiero ser un ciudadano del reino de los cielos o una ciudadana del reino de los cielos. Señor, quiero ser miembro de su familia. Qué cosa linda. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Recuerde, no es asunto de religión, es asunto de relación. ¿Asunto de qué? De relación. Permite a Dios que el Espíritu Santo pueda hacer en su vida el milagro del nuevo nacimiento. Hay tantas citas hermosas que nos hablan acerca de este verbo tereo, a guardar. Por ejemplo, San Juan capítulo 14, versículo 15. Mira lo que dice Jesús. Me gustan estos versículos porque salen de la boca del Señor Jesús. San Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Cómo dice el versículo 15? Si me amáis, ¿qué dice Cristo? Guardad mis mandamientos. Aquí hay una parte caliente que la vamos a resumir. En Apocalipsis aparece el verbo otra vez. Apocalipsis capítulo número 12, versículo 17. Mire cómo aparece el verbo tereo, el verbo guardar. ¿Cómo dice Apocalipsis 12, 17? ¿Quiénes son esa gente bienaventurada? Mire lo que dice el capítulo 12, versículo 17. ¿Cómo dice el versículo 17? Apocalipsis 12, 17. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Apocalipsis 12, 17? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más dice? Y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Es importante el verbo guardar o no es importante? ¿Es importante o no es importante? Los que guardan.
capítulo número 14, versículo 12, Apocalipsis. ¿Qué dice el versículo 12? Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Y la fe de Jesús. Aquí termino. Sería interesante que nos estuviéramos a bregar con la iglesia de la Odisea, porque la iglesia de la Odisea hay que darle su enfoque también. Cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, descubre que toda la historia de la iglesia cristiana, Dios la emplaza, la organiza en 7 periodos históricos. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de la Odisea. 7 periodos históricos. Nosotros vivimos en el último periodo histórico, la iglesia de la Odisea. Llama la atención cómo Cristo le habla a la iglesia de la Odisea. Y llama la atención cómo Cristo advierte y amonesta a la iglesia de la Odisea. Usted y yo pertenecemos a este último periodo histórico de la iglesia cristiana. Sin embargo, el mismo que empezó en la iglesia de Éfeso es el mismo que está con nosotros al final de la historia. Es Cristo Jesús. El que se pasea entre los candelabros, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y donde nadie la puede quitar. Permita a Dios que en esta hora el Espíritu Santo venga a la vida tuya y a la vida mía y nos cambie y nos transforme de manera que guardemos los mandamientos, que guardemos la palabra de Dios y nuestra vida refleje la belleza del carácter de Cristo. Ahora debemos orar. A mí me encanta esta sección de las oraciones. Me encanta porque nos conecta, nos une con el trono de la gracia, nos acerca a Dios y hace posible que la presencia de Dios actúe en nuestra vida. Hermano, hermana, querido amigo, amiga, mi pregunta es, ¿te gustaría ser un bienaventurado o una bienaventurada donde Dios manifieste su gracia y su poder? ¿Te gustaría o no te gustaría? ¿Quieres o no quieres? Levanta la mano conmigo para saber que sí quieres. Alabado sea el nombre de Dios. Escuche el desafío de hoy. Yo quiero ver la mano levantada de las personas que tienen 35 años o menos. Si usted tiene 36, no la levante. 35 años. ¿Cuántos tienen 35 años o menos de edad? Amén. Levanten la mano sin ningún temor. No se preocupen, no vamos a pedir ninguna ofrenda. No hay problema, la pueden levantar. Esta noche vamos a orar por esa gente. Vamos a orar por esa gente para que el Espíritu Santo se derrame en sus vidas y ahora en el tiempo final, antes que Cristo venga, sean las personas que brillen con el poder del Espíritu Santo, sean los bienaventurados, los que guardan su palabra, los que anuncian al mundo con sus vidas y con sus labios que Cristo viene pronto. Aquí viene el desafío, joven querido, jovencita apreciada. ¿Te atreves hoy a poner tu vida en las manos del Señor para que el Señor te transforme como Él quiere y el mundo entero sepa que hay un Dios todopoderoso que reina? Y mira el desafío. Salte del montón y ven para acá adelante conmigo. Y yo te quiero aquí al lado mío, que todo el mundo te vea. Adelante. 35 años o menos. Si usted tiene más de 35, no venga. 35 o menos, aquí arriba. Yo lo quiero aquí arriba, que las cámaras los vean, que el mundo entero lo vea. Ay, que me da vergüenza. Eso es lo que queremos, que te dé vergüenza. Ven para acá adelante. Pero que mire que yo no soy miembro de la iglesia. Ven para acá adelante. Si no eres miembro de la iglesia, mucho mejor. Dile hoy a Dios, Señor, quiero que se adueñe de mi vida. Quiero que empiece a guiar mis pasos. Quiero que haga mi vida a su voluntad. Adelante. ¿Son tímidos aquí los muchachos? ¿Por qué son tan tímidos? Adelante, adelante. Yo veo mucha cara de gente joven. Lo señalo con mi mano y les digo que vengan. Adelante, vengan para acá. Todos los jóvenes de 35 años o menos. Si usted no viene porque tiene más de 35, aquí hay unas caritas jóvenes que yo no creo que tengan 35. Vengan sin miedo, adelante. Alabado sea Dios. Vengan sin miedo. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Hay una obra grande y especial que Dios hará con los jóvenes al final de la historia de la humanidad. Hay una obra que Dios hará en la vida de cada joven. Cuando llegué a la iglesia no tenía 57 años como ahora, tenía 18. Y recuerdo cuando empecé a estudiar la Biblia, me fui enamorando de la Biblia hasta que le di mi corazón a Jesús. Mi primer sermón que escuché en la iglesia fue en el mes de febrero. Día 8 de febrero
del año 1978. Yo tenía 18 años y predicó el hermano Pedro Bisonó un sermón que se titulaba ¿Por qué hay tantas versiones de la Biblia? Fue un domingo a las 8 de la noche. Todo con 8, ¿no? Está raro eso, ¿no? Chavo del 8, no. Todo con 8. Y agradezco a Dios que ya pasaron 38 años cuando le entregué mi corazón a Jesús. Ahí no nos queda nadie con menos de 35 años. Bueno, las cámaras se pueden quedar donde están porque no las pueden dejar solas. ¿Hay alguien más que tenga menos de 35 o menos? Una señora me reclamó, ¿y por qué tienen que ser de 35 o menos? ¿Por qué yo no puedo ir? Digo, porque tiene más de 35. No, pero yo quiero ir, no, venga para acá. Si tiene 35 o menos, venga para acá. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Tiene usted 35 años o menos? Pues venga. Hay dos personas que podrán venir que no tienen 35 años o menos. Voy a pedir al pastor Enrique que pase al frente con nosotros. Y hay otro pastor que le acompaña. Si son tan amables de pasar al frente con nosotros, por favor, háganlo en este momento. 35 años o menos. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios puede hacer cosas maravillosas en la vida de estos jóvenes? Y yo no sé dónde está usted, o en qué lugar, o en qué país está. Una cosa le digo, como no está aquí, usted puede moverse donde quiera que esté, aunque tenga más de 35, y decirle al Señor hoy que usted quiere ser un bienaventurado, una bienaventurada. Así que el pastor y su acompañante tienen 35 o menos esta noche. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Creo sinceramente que aquí en esta iglesia Dios quiere hacer cosas muy grandes. Amén. Y está contando con ustedes. Amén. Razón por la que le ha traído este pastor. Razón por la que tiene todos estos jóvenes. Venga, compadre, venga, que usted tiene menos de 35. Amén. Adelante. ¡Wow! Muy bien. ¿Dónde está Isaías? Veo a Isaías Javier como medio tímido. Venga, Isaías, no se preocupe, aunque no tenga 35. Bien, vamos a hacer como cada noche. Vamos a orar. Pastor, usted va a seguir orando por su congregación. Abraham Guerrero. Nosotros no conocíamos, ¿verdad que sí? Venga, pastor, venga. El pastor Abraham Guerrero va a orar por toda la gente que nos está siguiendo a través de la internet, la radio, la televisión. Usted se va a encargar de toda esa gente que están ahí en sintonía. Y me van a permitir a mí orar, por favor, por las personas que han pasado al frente. ¿Hay alguna otra persona que tenga menos de 35 años que debe estar aquí al frente? Adelante, venga, Moisés, venga. Bienvenido, por bajarle la edad, ¿no? Dios te bendiga, bienvenido, Dios te guarde. Muy bien, ¿ya estamos listos para orar? El pastor Bae orará por la congregación. El pastor Bernardo orará por todas las personas que nos están siguiendo en cualquier lugar del mundo y al final terminaremos con una oración por aquí y nos quedamos tranquilitos para escuchar la interpretación de nuestro hermano Javier. Adelante, pastor. Buen Padre Celestial, tu palabra nos hace recordar aquella noche especial cuando tú oraste por nosotros también. Tú, Señor, clamaste con gemidos, guárdalos, oh Señor, están en el mundo pero no son del mundo. Tu palabra nos alcanzó y tu oración nos ha alcanzado, Señor, a todos nosotros. Y como parte de esta iglesia, en esta comunidad, creemos de todo corazón que si estamos aquí es porque tú nos has guardado. Gracias por el gran privilegio que nos has entregado como iglesia. Tú nos has dado tu palabra, tú nos has dado tus mandamientos. Y ahora a nosotros nos das el privilegio de que guardemos tu palabra, guardemos tus mandamientos. Oh Señor, guardamos tu palabra, guardamos tus mandamientos no porque seamos legalistas, los guardamos porque tú nos amas. Y lo único que podemos hacer es amarte a ti, amar a nuestro prójimo. Y yo quiero pedirte, Señor, que toda la iglesia de Forest Grove, una vez más, mediante el Espíritu Santo, mediante el poder de tu gracia, que solo tú nos lo puedes dar, Señor, no está en nosotros. Tú lo dijiste ya, sin mí nada podéis hacer. Danos tu poder para que nos deleitemos guardando tu palabra. Danos tu poder para que nos deleitemos guardando tus mandamientos. No para exhibir arrogancia humana, sino para exhibir la gracia transformadora obrando en nuestras vidas. Yo ruego, Padre, una bendición por todos los hermanos que estamos aquí reunidos.
Oh Padre, yo quiero presentar nuestras familias en esta noche delante de ti. Yo quiero rogarte, Señor, por los miembros que aún no son parte del cuerpo de la iglesia militante, pero por quienes hemos estado orando durante todos los años, oh Señor, delante de ti. Ten piedad de ellos, oh Señor. Obra en nosotros los cambios que lo han de atraer a tus pies. Úsanos como instrumentos para que nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros sobrinos, nuestros allegados, oh Señor, ellos puedan entender que solo hay salvación en Cristo Jesús. Yo quiero rogarte que tú bendigas a cada miembro que padece de una enfermedad. Tú conoces los nombres de los hermanos que hemos estado clamando delante de ti. Y en esta noche yo quiero rogarte una vez más que tú visites a tu hija Raquel, que tú visites a tu hija Nora, que no importa la situación que ellas tengan, oh Señor, aún su situación glorifique tu nombre y personas puedan venir al conocimiento de tu palabra. Danos tu gracia para que la fe que tenemos en ti pueda ser preservada, no importa lo que pase. Y al final, cuando todo este paréntesis termine, nosotros seamos contados como aquellos que hemos sido fieles a ti. Y tú nos puedas decir: venid benditos de mi Padre, heredad del reino, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Danos el gozo, que no solo sea a mí como miembro, sino que sea mi familia. Que la bendición que tú me has dado a mí, a cada uno de nosotros, podamos extenderla a aquellos que aún no la están experimentando. Guárdanos del mal, guárdanos en tu camino y danos el gozo de guardar tu palabra y tus mandamientos. Gracias, oh Señor, oramos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor bendito, a mí me ha tocado el privilegio de orar por las personas que están viéndonos por los diferentes medios de comunicación. Y me quedé pensando en esa persona menor de 35 años que vio a los jóvenes pasar aquí al frente y que no pudo pasar al frente porque estaba en la distancia. Yo quiero pedirte, Señor, que allí donde esa persona esté, tu Espíritu le hable y le diga: tú estás enfrente de mí. Te ruego, Señor, por esa persona que durante la reflexión sintió ganas de que la bienaventuranza de tu palabra llegue a su corazón, sintió deseos allá en la pantalla de guardar, de vigilar, de cuidar, de alinear su vida conforme a los mandamientos, ser feliz, ser bienaventurada en Jesús. Te pido por esa dama, ese caballero que desde la distancia tomó su decisión. Señor, en el nombre de Jesús, así como estás planeando confirmar las decisiones de los miembros de la iglesia y los amigos que están aquí, así como estás planeando llenar de alegría y de bendición las vidas de los amigos de menos de 35 años, aquí en la plataforma, allá afuera, en los diferentes lugares donde estén, te ruego que tu Espíritu llegue y traiga paz, traiga bienaventuranza, traiga poder, traiga salvación. No somos nadie para pedirte esas cosas, pero lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Querido Dios, gracias por la reunión de este día, gracias por la compañía de los ángeles y la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por su presencia bendita. Gracias por cada persona presente en una manera especial. Gracias por estos jóvenes y jovencitas que han pasado al frente, anunciando no solo en este lugar, sino a todo el mundo y el universo, que ellos y ellas piden al Dios Todopoderoso que les convierta cada día en personas bienaventuradas. Que el Señor Jesús repose en sus corazones, que el Espíritu Santo les transforme, que su gracia les alcance, que su mano todopoderosa les sostenga, que la luz de su rostro brille en ellos y ellas para dar a conocer la belleza y la hermosura de Cristo Jesús. Haga de ellos y de ellas, Señor, personas poderosas en la tierra para manifestar su gloria, para que sean y vivan para loor y gloria y fama del Dios Todopoderoso. Señor, en medio de las pruebas de este mundo, y siendo que son personas jóvenes, inspíreles, ilumine sus mentes,
Sosténgales, guíeles, haga con ellos y en ellos todo conforme a su voluntad, para que este mundo de oscuridad sea lleno con su luz. Que sean la sal de la tierra y preserven, oh Dios, todavía este mundo para el conocimiento de su palabra. Y ahora, Dios, como ministros del Evangelio, le rogamos que su Santo Espíritu descanse desde ahora y para siempre en cada uno de ellos y ellas. Que cada uno de estos jóvenes y jovencitas sean conocidos desde ahora y para siempre como hijos e hijas del Dios Altísimo. Padre amado, gracias por escucharnos. Rogamos, Santo Padre, que su mano de sanidad pose sobre cada enfermo de su pueblo y que en cada uno de nosotros y ellos se cumplan sus planes y propósitos. Y al final, Señor, cuando toda esta historia termine, que todos y todas estemos en pie ante el trono de su gracia. Bendiga este lugar siempre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.